Con el gusto de saludarte, mi querido Teodoro, como cada lunes, por supuesto a nuestros amigos de la cabina que nos apoyan siempre y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Gracias. Y bueno, hoy hablaremos no solamente de mujeres, porque en esto estamos todos. Dicen que estamos en un mar en el que todos tenemos distintas formas de sobrevivir, ¿verdad? Y ahora bien, que se habla tanto de cambiar las instituciones y que en realidad lo que se pretende es modificar al Poder Judicial de este país y que la pretensión en realidad es cambiar el esquema de designación de ministros, magistrados y jueces a la de elección por votación popular, dizque porque la justicia no funciona, dicen quienes pretenden esa aberración, debieran hacer un análisis realista de la situación que se vive en nuestro México, porque el problema de la seguridad no descansa en los poderes judiciales, sean federal o local. Pero dicen que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Sin embargo, quienes aún creemos en la democracia y además estamos conscientes del mundo en el que vivimos, perfectamente nos damos cuenta de que la justicia para hacerlo pasa por los cuerpos de seguridad, tanto nacional como de seguridad pública y las fiscalías. Pues sí se nos vende la idea de que la culpa es del Poder Judicial, que la seguridad de nuestro país está por los suelos y que además se cuestiona qué se ha hecho por los habitantes de este territorio nacional. Pues nomás habrá que echarse un clavado a tantas decisiones judiciales que han puesto orden y freno a las ambiciones políticas de grupos de interés ideológico y de otras hierbas, diríamos. Pero, ¿dónde está no solo la percepción ciudadana, sino también la amenaza ciudadana de los que vivimos a lo largo y ancho de nuestro bello país? Me pregunto. En las calles, en los pueblos, en las ciudades, todas abandonadas por la seguridad nacional y la seguridad pública, cooptada por la delincuencia organizada y la política de dejar pasar y dejar hacer, traducida en abrazos, no balazos. Quien diga que no es así, le diríamos que seguramente en México no vive. Andará en Dinamarca o en algún país de esos de alto nivel de atención a las necesidades ciudadanas, pero en México no. ¿Por qué lo decimos? Pues porque 6 de cada 10 mexicanos externan sentir temor por vivir en la ciudad donde ahora lo hacen, constituye en los hechos la mejor e incuestionable evidencia del fracaso de la política de abrazos, no balazos, en el que el supuesto combate contra las bandas criminales, que desde el inicio de esta gestión del Ejecutivo viene aplicando el gobierno federal, que de buen número de semanas atrás a la fecha se ubicó ya como el sexenio más violento en lo que a número de asesinatos y crímenes de odio se refiere de la historia moderna de este país. En días pasados, luego de que el oficialista Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, el INEGI, que lidera la casi morenista Graciela Márquez Colín, diera a conocer su más reciente reporte sobre el particular. En efecto, autoridades de nivel estatal y municipal emanados de la 4T, más los tradicionales voceros a sueldo del López Obradorismo, levantaron la voz para desmarcarse del problema, que al cierre del año pasado, vale decir, impactaba de manera negativa la vida cotidiana del 64.8% de las mujeres y 52.3% de hombres mayores de 18 años. En promedio, argumentando que si bien tales porcentajes siguen siendo elevados, ha disminuido en los últimos meses. Vaya remedio, ¿verdad? Bueno, pues tal fue la reacción igualmente porque el mismo informe deja en claro que mientras la media nacional de quienes están atemorizados se ubica en el 59.1% en ciudades como Fresnillo, Zacatecas, en el 96.4%, Naucalpan, Estado de México, en el 91%, Uruapan, Michoacán, en el 89.9%, Ecatepec de Morelos, Estado de México, 88.7%, Zacatecas, capital, 86.7%, y en Cuernavaca, Morelos, 85.7%. Localidades ubicadas todas en territorios gobernados por Morena y sus aliados, y de Guerrero mejor ya ni hablamos. Mientras que la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, 15.2%, Puerto Vallarta, Jalisco, 19.4%, y Mérida, Yucatán, 22.2%. Entre otras, se reportaron los menores índices. Una realidad difícil de digerir y aún más de aceptarse. Esta es la violencia nuestra de cada día, diría algún renombrado especialista. Por un régimen... Perdimos ahí la comunicación con Nadia Luz Mariela Chávez, a ver si la recuperamos. Sobre esto que está ella platicando, recuerde que el coordinador estatal del INEGI en Morelos nos explicaba que la medición, cuando aparece la palabra Cuernavaca,
es una medición de la zona metropolitana. O sea, no solamente de la capital del estado. Nos explicaba Ricardo Torres Carreto que cuando se mide a Cuernavaca en este tipo de encuestas, habla de la zona metropolitana, por eso es tan alto este índice. Adelante, Nadia, se cortó en la última etapa. Sí, gracias, continúo donde nos quedamos. Una realidad difícil de digerir y aún más de aceptar es esta. Es la violencia nuestra de cada día, diría algún renombrado especialista, y por un régimen que un día sí y otro también gusta de presumir que las cosas en este y en otros rubros de desarrollo cotidiano marchan por el camino deseado, cuando a fuerza de ser sinceros debemos afirmar que ello no es así, como lo evidencian las constantes masacres, feminicidios, denuncias de extorsión, secuestros, amenazas y más, mucho más. Antes de querer cambiar la raíz estructuralmente de instituciones sólidas, como es el contrapeso que significa el Poder Judicial federal o local, se debiera estar implementando estrategias eficientes y efectivas de seguridad pública en todos los rincones del país, a través de los cuerpos de seguridad y de procuración de las fiscalías. Ahí está el verdadero problema de México. Por favor, es momento de reflexionar a profundidad qué es lo que queremos en nuestro país en los próximos 6 años. Desde ya, estamos construyendo el camino de nuestro futuro. No nos dejemos llevar por discursos populistas, pero alejados de la absoluta realidad que vivimos todas las personas en este país, hasta que aquellos que hablan de lo requete bien que nos está yendo. Así, dejamos aquí nuestro comentario, mi querido Teodoro, y les deseamos una feliz semana.